Muy buenas youtubers, otro tutorial más conmigo, soy Carlos Álvarez Velázquez. El tutorial de hoy trata sobre el Subsurface Scattering o materiales translúcidos en V-Ray Maya. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Lo importante es definir, os pongo por aquí todos los materiales que tenemos dentro de V-Ray para hacer Subsurface Scattering. Y antes vamos a ver este de aquí, ¿vale? Los otros, si me escribís comentarios debajo del vídeo, os lo mostraré y haré el tutorial que haga falta, pero tenéis que pedírmelo, ¿eh? Así que quitamos esto, bajamos por aquí, ahí. Y nos vamos a meter de lleno y vamos a conseguir estos 7 materiales que os pongo aquí a continuación, que os los regalo al final del vídeo. Os voy a mostrar cómo se hacen, lo pausáis, lo veis, copiáis y trasteáis. Os regalo los 7 materiales, de verdad. Y mientras en el vídeo tutorial vamos a ir viendo cómo funciona cada parte de lo que es el Subsurface Scattering dentro del material básico de V-Ray. Y una vez que entendamos todo eso funciona, vamos a hacer un material tipo cera de vela, ¿vale? Así que nada, espero que os guste este tutorial, que es muy potente y la verdad que está bastante bien. Así que nada, youtubers, quitamos esto y al lío que me enfrío. ¡Chao! Hey, ¿qué pasa, youtubers? Vamos directamente al Maya y como siempre os preparo unas escenas muy chulas. Si os fijáis en este objeto y quien siga mi canal, sabéis que podéis hacerlo. O sea, os dejo aquí el tutorial de cómo hacer desde cero en Maya la columna de orden jónico. Bastante chula. El audio del tutorial no es como me gustaría porque es de los primeros y el micro era un poco penco. Bueno, vamos a aplicar un material, lo primero, un material básico de V-Ray. Fijaros que he puesto una luz por detrás para que funcione el efecto del Subsurface Scattering mejor y podéis entenderlo, ¿vale? Como cuando se reilumina o retroilumina una oreja cuando nos da el sol por detrás de ella, ¿no? Pues bueno, fijaros que el canal difuso voy a ignorarlo por completo, da igual el color que pongáis aquí. Adiós, me olvido de él. ¿Por qué? Porque en las refracciones, importante diferenciar la refracción de la reflexión, lo mismo, uno da brillos y refleja y hace el efecto espejo y otro hace efecto transparente y lupa. Si yo subo aquí poco a poco, fijaros que aquí el material se va a ir haciendo transparente. ¿Qué significa? Que la luz no va a rebotar en lo que es el material, sino la va a atravesar por completo. Así que da igual el color que haya. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y lo dejamos así. Siguiente paso. Vamos a hacer un render de prueba para que veáis que es transparente. Vamos a llamarlo como un agua sin brillo, ¿no? Un hielo se está derritiendo, ¿no? No tiene mucho brillo. Bueno. Ups, lo he puesto aquí. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? ¿Cómo podemos hacer que la luz que atraviesa el material se tiña de un color? ¿Vale? Pues eso se puede hacer con el Fog Color, que voy a dejar por aquí el video tutorial sobre lo que son los vidrios y vidrio arquitectónico, que ahí explico un poquito eso. Y vamos a hacerlo aquí tranquilamente, vamos a dejar un color carne, 35 mejor, 35, con un 0,7, números redondos para que no os perdáis mucho, y un 0,5. Fijaros que automáticamente se ha puesto de color negro y vosotros diréis, ¿qué ha pasado? Si no es negro. Es el Fog Color, ¿vale? Es una forma de hacer un tinte a la luz que atraviesa el objeto, por lo tanto tiene un comportamiento distinto. Vamos a hacer un render para que veáis cómo funciona. Como estáis viendo en el render, la parte más finita, los rayos de luz lo atraviesan con facilidad y no se tiñe lo que es la luz, ¿no? Pero a medida que va siendo más grueso, se va tiñendo más hasta tener una saturación máxima, negro, ¿no? Bueno, esto es una forma de verlo. No sé si funcionará correctamente o físicamente hablando bien, pero bueno, esto funciona así. Entonces, si yo le doy al multiplicador y le pongo, por ejemplo, un 2, lo que voy a hacer es aumentar ese tinte, que haya más cantidad de tinte, aunque sea un poco menos grueso, ¿no? Si os dais cuenta, las partes ya aquí se están oscureciendo más. Y si lo pongo, por ejemplo, en 0,5, pues todo lo contrario. Pierde intensidad, ¿no? Se puede hacer como... Esto viene bien para hacer un whisky, cosillas así, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo por defecto en 1. Ya entendemos que es el multiplicador, que ya veremos que tiene otra función luego más adelante. El Fog Bias. El Fog Bias significa, si hacemos un render, para que veamos ahí, lo que consigue es la transición que sea más dura o más suave de lo que sería lo transparente a lo oscuro. Esto es el bias. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, en un color positivo, si os dais cuenta, se va haciendo aquí más claro y aquí más oscuro, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí aproximadamente, lanzo la mitad y hago un render. Fijar que es mucho más difuminado, mucho más suave
más estirado, y ya no afecta tanto lo que sería la cantidad de fog, ¿no? Pero si lo hago a la inversa, si yo lo que hago es todo lo contrario, lo pongo en un valor negativo, lo que consigo es que se haga más dura esa transición. ¿Veis que aquí está más blanda, no? Pues aquí va a ser un poco más dura. ¿Os dais cuenta? ¿Lo veis? Dura. Y si lo cojo aquí, vamos por aquí. Y si lo pongo en 0, será más blanda. Bien, entendiendo esos conceptos, luego veremos que tiene otros usos. Por lo tanto, vamos a dejarlo así. Vamos a lanzar un render de prueba para dejarlo en base. Perfecto. Y ahora, ¿qué ocurre? Si yo aquí tengo una pestañita y si activo el Subsurface Scattering, lo que vamos a conseguir es que la dispersión de la luz rebote por todas partes. Entonces, es la dispersión de la luz sobre un objeto, sobre la subsuperficie del objeto, ¿no? Entonces, lo que aquí se va a ver de color negro, se va a ver sólido. Así como lo estoy contando. Vamos a lanzar un render y lo vais a ver mejor. ¿Os dais cuenta? Ya, ¿sí, no? O sea, la parte que era fina sigue siendo fina y entra la luz por la atraviesa y se ve un poco transparente aquí y la retiene. Por lo tanto, estamos consiguiendo ese efecto bastante interesante, que se va pareciendo un poquito más lo que sea el canal difuso que tenemos aquí. A ver, el canal difuso este lo inventaron para ahorrar tiempo de render. O sea, si yo vengo aquí y pongo directamente en el Fog Multiplier, pongo 19, lo que vamos a conseguir es un objeto sólido. Y lo que vamos a conseguir es imitar perfectamente el canal difuso. Siendo que aquí va a ser un poco más lento. Dices, ¿por qué utilizamos esto? Porque podemos mezclar tanto lo que es la parte translúcida con la parte difusa. Entonces esto, pues da igual que lo utilicemos o no, tenemos esa forma de hacerlo, ¿vale? Con el canal difuso no podríamos conseguir el efecto de que sea translúcido las partes más finas. Entonces, importante, os tengo que comentar, es que no utilicéis nunca colores fuertes. O sea, ahora mismo es sólido. Si yo cojo un color azul chillón, ¿vale? Fijaros que está a tope. A tope. Eso nunca. Nunca, porque va a ocurrir errores. Si yo pongo que el fuego multiplicado sea 50, tendría que ser sólido. Un azul sólido. Y lanzo un render. Fijar que sigue siendo transparente. Le da igual 1,80. Si yo le doy al bias y lo pongo negativo, se tiene que hacer la transición más dura, ¿no? Pongo 50 también de transición negativa, o sea, se tiene que ser una línea. Y ni caso. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a dejarlo aquí en 0 y si yo vengo aquí al color, como es un color, primero que es un color primario, ¿vale? Y encima es OP. Si yo lo bajo aquí un poquito y fijaros aquí en el sampleo, atentos. Lo bajo un tono. Bola. Ya se ha hecho sólido. Es un fallo que siempre lo decimos todos los que hacemos tutoriales de V-Ray. No pongáis los colores a tope. Nunca a tope. Siempre bajarlo a... Si utilizáis RGB de 0 a 255, pues dejarlo en 254. ¿Vale? O sea, vamos a bajarlo un poquito y vamos a hacer un render. A ver qué ocurre ahora. Ahora sí no haces caso. ¿Entiendes? Perfecto. Ahora sí es sólido y es chillón, sin ningún problema. Se puede conseguir. ¿Vale? Bueno, dicho este consejo, vamos a dejarlo normal. Vamos a ir aquí, vamos a dejar nuestro colorcito por defecto. Es que aquí surge un problema ahora. Es cómo consigo yo que un color exacto. Pues es prácticamente bastante más complejo que si cogiésemos el SS2, ¿no? Que pasó se inventó, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces, vamos, por ejemplo, imagina que yo quiero oscurecer este material, ¿no? Vamos a hacer un render de prueba. Vamos a ponerlo más sólido. 10. Y entonces, este objeto, yo quiero hacerlo que sea con un material más oscuro, ¿vale? Y que no pierda pigmento, o sea, que no pierda tinte. Entonces, si yo vengo aquí por defecto, me vendría aquí tranquilamente y bajaría esto aquí abajo. Y lo pondría por aquí. Fijaros el color que tenemos aquí y fijaros el color que tenemos aquí. No tiene nada que ver. Lo que estoy haciendo es acercarlo más al negro. Por lo tanto, va a seguir teniendo la misma iluminación, pero el color va a ser más tirando a negro, a gris. Fijaros. Y aquí sale el segundo error, por eso se inventó el otro material, ¿no? Pero de todas formas tampoco es complicado. Se puede entender muy bien cómo funciona esto. Entonces, si imaginas que yo quiero oscurecer el material, pero que tenga ese tono, esa saturación, ¿no? Vamos a ponerlo por defecto, ¿vale?
Y automáticamente la forma más fácil de oscurecer un material sería, por ejemplo, con el Fog Bias. Si yo lo pongo aquí, por ejemplo, y le pongo 1, vamos a ponerle 0,5. 0,5. Y a un render. Fijar que mantengo el pigmento y el tono, pero lo hago más oscuro. Va entendiendo el concepto ahora. Ahora el Fog Bias ya es otra cosa. Ya no sirve para lo que he explicado inicialmente, porque como es sólido completamente, no importa. Y tenemos el Subsurface activado, no importa. La transición da igual, ¿no? Pero si lo ponemos negativo, uno negativo, lo voy a conseguir que sea más claro que el inicial. También puedo darle que sea, o sea, que tenga más luz. Si tiene el mismo tono, no es un gris, si se acerca más al blanco, porque contra un color sea más claro, más blanco se acerca, ¿no? Pero bueno, conseguimos efectos bastante interesantes, ¿vale? Ya os digo que voy a jugar muchísimo con esto. Hay otra manera de conseguirlo. Hay dos maneras de conseguirlo, perdón. Dentro del Subsurface Scattering tenemos el translucencia de color, que esto lo que hace es un segundo tinte, o sea, tiñe la luz al Subsurface Scattering y es un tinte extra, ¿vale? Pero yo no lo voy a utilizar como un tinte extra. Yo puedo coger, vamos a hacer un render, y fijaros que yo puedo hacer una mezcla de estos dos colores. Puedo jugar aquí un color y vengo aquí para que tenga, vamos a coger un color azul, ¿no? Un color azulillo. Y vamos a hacer un render. Y fijar que lo que se consigue es la mezcla de estos dos colores. Pero yo no quiero mezclar simplemente. Yo lo que quiero es oscurecer el color inicial. Cogemos el color inicial, lo voy a dejar aquí por defecto, en el tono. Y lo que voy a bajar, la saturación la vamos a bajar, la saturación vamos a bajar también. Venga, vamos a bajarla a 0,40. Y vamos a bajar aquí a 0,40 también. Vamos a hacerlo parejo, ¿no? Entonces tenemos el mismo color, pero un poco más oscuro. Entonces lo que en vez de conseguir un tinte extra, lo que estoy haciendo es oscurecerlo. Manteniendo el mismo color. ¿Os dais cuenta? Otra manera. Otra manera ya no tan fácil de entender, ¿vale? Pero aquí está. Vamos a dejar esto por defecto. Y aquí tenemos las subdivisiones. Como siempre las subdivisiones, a más subdivisión, más limpio, ¿vale? Pero más tiempo de render. Menos subdivisión, más contribución de ruido, pero menos tiempo de render. Para pruebas va muy bien. Pero en principio la escena está configurada para que no importe las subdivisiones. Por lo tanto, como si los ponemos a 0 no pasaría nada. Dicho esto, aquí tenemos el coeficiente de scattering, ¿vale? El coeficiente de scattering, a ver cómo lo explico, sirve o sin... Así, venga, lo voy a explicar yo de manera que yo me entiendo. Significa que el coeficiente de dispersión de la luz, o sea, dentro del material, o sea, lo que entra ahora mismo se va a dispersar por todas partes porque está en 0,0. Si yo lo subo a 1, ¿vale? Lo que va a hacer es que se dispersa en la misma dirección que tiene la luz, o la luz en este caso. O sea, y entonces lo que vamos a conseguir es que la contribución oscura sea más pareja, ¿vale? Entonces si yo hago un render ahora mismo, va a ver que las partes más oscuras se van a igualar con las partes más claras. Y se consigue un efecto bastante interesante que vamos a utilizar luego, ¿vale? En principio dejarlo a 0, que así lo voy a entender mejor. Ya sabéis que el coeficiente scattering sirve para la dispersión de la luz una vez que entra dentro del material, ¿vale? Vaya a todas partes o vaya a una única dirección, ¿de acuerdo? Ahora mismo está en todas partes. Luego tenemos el de adelante y el de atrás, es un coeficiente que con él controlamos la cantidad de luz que entra dentro del material y que rebota hacia afuera. O sea, la profundidad que dejamos que entre, ¿no? Más o menos para que lo entendamos. Por defecto viene a 1, entonces lo que hace es que rebota en la subsuperficie más cercana y se va para afuera, consiguiendo así el tinte del color que estamos buscando. Si lo bajamos hacia 0, lo que hace es que atraviesa el material por completo, que es ideal para líquidos. Así no es bueno para sólidos, como por ejemplo jabones, plastilinas, lo que queráis. Entonces, otra forma de oscurecer el material sería bajando esto un poquito. No está hecho para eso, pero se consigue también el mismo efecto. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Se va oscureciendo. Pero bueno, ya podéis jugar con todos los valores. La única diferencia, por ejemplo, es el scatter bounces, que si no recuerdo mal, en 3D Studio sería el multiplicador de luz, creo que era. Entonces lo que hace esto es que se consigue que aumente la luz interior y que haya más rebotes dentro del material. Si lo pongo a 2, y que encima haya más pigmento del fog color. O sea, vamos a bajarlo esto mucho hacia abajo y fijaros que vamos a conseguir un efecto bastante interesante.
Veis que esto debería estar súper negro, pero no está súper negro porque tenemos dos bounces, ¿vale? Y lo que hemos conseguido más pigmento y un poco más de iluminación. Si subimos a 3, por ejemplo, más pigmento todavía y más iluminación, ¿vale? Entender el concepto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por defecto en 1. Bueno, realmente da igual. Y esto en 1. Esto por defecto. El thickness o el espesor, pues significa para ahorrar tiempo de render. Yo lo he bajado, lo he trasteado y esto no funciona, pero para nada. De todas formas, yo los materiales que utilizo para hacer mis tutoriales, o sea, siempre desde la página de Chaos Group, ¿vale? Ya que estoy registrado, soy usuario miembro activo, pues lo utilizo, ¿vale? Entonces, yo lo he traducido, ¿vale? Que la niebla ambiental, ¿no? El Environment Fog, pues está activada, por lo que hace que VRay te va a rastrear en la iluminación directa de ese material. Sirve para intentar hacer unas pequeñas cajas de niebla interesante para cuando estás debajo de un líquido, ¿no? Y luego tenemos lo que sería el espesor, que ya os he dicho que, bueno, aquí lo podéis leer. No me funciona, ¿vale? A mí no. Entonces ya tenéis todos los conocimientos básicos para poder hacer cualquier tipo de material. Tenéis que entender cómo funciona el material físicamente hablando e intentar traducirlo aquí. Entonces, yo os quería enseñar antes una muestra. Si yo, por ejemplo, vengo aquí, vamos a hacer aquí, vamos a aplicar un SS, New Material, VRay Fast, SS. Si queréis que haga tutoriales respecto a esto, escribidme en los comentarios y os lo hago segurísimo, ¿eh? Pero seguro. Y si no de ese, de los otros que también os he puesto al principio en la intro. Bueno, aquí tenemos un present y si tenemos para pieles oscuras, más rosilla, más amarillilla, leche, ¿no? Mármol, pero por ejemplo está el Kepchu. Yo hago un render del Kepchu. Ahora en plan rapidito. La verdad es que ayuda. Ya podía traer más present en vez de cobrar por VRay por darnos materiales, ¿no? Lo suyo es que, como en otros programas, como no sé si es Revit o SketchUp, creo que tiene una librería bastante interesante. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería el Kepchu, que en el mojón se ve bastante bien. En el mojón se aprecia muy bien lo que es el Kepchu. Entonces, si yo he creado aquí un material que lo he llamado Kepchu, y si os dais cuenta, ese material es un material básico, ¿de acuerdo? Da igual lo que ponga aquí, os lo he hecho 1000 veces, eso pues no importa, no, o sea, no afecta, ¿vale? Para nada. Da igual, esto no importa. Y fijaros que, bueno, luego os pondré los materiales, ¿vale? Cómo están hechos todos. Ya sabéis que os regalo 7 materiales por la cara y porque sí, porque me caéis de puta madre. Y coño, porque hay que hacer cosas nuevas, ¿vale? Y ayudarnos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago aquí la mitad del render, lo que vamos a conseguir es un resultado muy similar, menos las reflexiones, ¿vale? Las reflexiones, si queréis, pues vamos a subir un poco más a tope. Sí, ahí. Vamos a modificarla un pelín. Y vamos a hacer un render. Me he colado. Bajamos. Un segundillo. ¡Hala! Espera un poquito. Y si os dais cuenta, yo le quitaría un pelín más. Vamos a dejarle un pelín tal que hay. Me he colado. Y fijaros que tenemos un Kepchu bastante aceptable. O sea, no hace falta que nos vayamos al SS2. Y hemos conseguido el mismo Kepchu, el mismo tono, todo igual, ¿eh? No, o sea, que si quito esto, apenas diferencia mínima, es nada. O sea, cuando se limpie, quedaría perfecto. Así que ya sabéis que se puede hacer muchos materiales sin falta del SS2, ¿vale? Del Fast SS2. Bueno, vamos a crear un material rápidamente, el de cera, para que entendáis un poco los conceptos que hemos aprendido. Y nuevo material. Veis por aquí, material básico. Y vamos a irnos por aquí. Esto lo subimos a tope. Y los sitios lo vamos a poner un poco rebosillo. Vale, si no sabéis manejar esto, también he creado el tutorial de Materiales 1 que explica cómo funciona esto perfectamente. Así que os dejo aquí el tutorial y si queréis aprender, pues podéis aprender, ¿vale? Seguimos. Si os dais cuenta, como estamos utilizando GGX, yo quiero que esto sea un poco más definido, ¿vale? Igual que ya he puesto aquí que sea más rugoso, pero yo creo que el reflejo sea un poco más definido. Lo vamos subiendo, si os dais cuenta, ahí, a 10 está bien, me gusta. Más cositas en la refracción, a tope también, porque quiero que sea transparente.
en el Fog Color, bueno, en el iOS, como lo tengo aquí linkeados, ¿vale? O sea, lo que yo ponga aquí es lo que va a aparecer aquí también. Por lo tanto, modifico uno solo y ya me modifica los dos. Vale. En el Fog Color vamos a ponerle un tonito, el de siempre. Venga, vamos a utilizar este, que nos viene bien. Aquí vamos a poner, por ejemplo, que sea sólido 5. Vamos a activar esto un poquito. Y vamos a darle un poco más de luz con el Fog Bias en negativo. ¿Se os dais cuenta? ¿Veis? Se ha puesto un pelín más clarito. No, tampoco quiero mucho. Aquí también vamos a darle una contribución para que sea más suave. O sea, que no sea blanco. O sea, que no sea esto blanco, sino que sea esto un poco más suavecito, ¿vale? Entonces vamos a coger el mismo tono. Bueno, mismo no, vamos a coger el 60. Aquí 0,20 y aquí 0,96. Si fijáis, un leve pigmento. Me va ayudando muy bien. Y quiero que sea uniforme las partes oscuras con las partes más claras, que sea más uniforme. Lo subimos a 1 y esto va a salir bastante bien. En principio ya está hecho el material. Vamos a hacer un render de prueba. Un segundito. Ahí. Y sí, está bastante interesante. Pues bueno, ya he explicado cómo es el material. Ahora voy a poner los 7 materiales al final del vídeo, en nada. Y voy a poner el render final de todos estos renders. Fijaros qué bonito. Wow, me encanta. Me encanta. Pues bueno, os dejo con el render final. Y nada, ¿qué os ha parecido el tutorial? Si os ha gustado, un like y suscribiros. Y si conocéis a alguien que le puede interesar este material, por supuesto, compartirlo con esa persona. Y hacemos que la comunidad de MayaTubers sea mucho más grande y vaya creciendo. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!